Hola, te saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy les explicaré la respiración celular aeróbica. La respiración celular es un proceso catabólico, exergónico y oxidativo. Catabólico, ¿por qué? Porque se degradan moléculas. Exergónico, porque en esa degradación de moléculas se libera energía. Y oxidativo, porque la principal forma de reacción química que va a suceder es la oxidación de la glucosa. Este proceso, conocido como respiración celular aeróbica, consta de dos fases. Una fase llamada citosólica, vamos a imaginarnos que esto es el citosol o citoplasma de la célula. Y la segunda fase es la fase mitocondrial. Esto nos imaginamos que es la mitocondria. Como tú sabes, la mitocondria es un organelo que tiene dos membranas. La membrana externa de superficie lisa y la membrana interna que es ondulada, que recibe el nombre de cresta mitocondrial. Y el interior de la mitocondria, esto de color amarillo, sería la matriz mitocondrial. Entonces, la respiración celular ocurre en dos fases. La fase citosólica, que es en el citosol, y la fase mitocondrial. También podemos decir que la respiración celular aeróbica ocurre en 4 etapas. Las 4 etapas son la glucólisis, la formación del acetilcoenzima A, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Empecemos. Todo se inicia con la glucólisis. Aquí está, glucólisis. ¿Qué significa glucólisis? Gluco, azúcar o glucosa. Lisis, ruptura. Entonces, la glucólisis es una reacción donde se rompe la molécula de glucosa. En esta glucólisis vamos a ver que se caracteriza porque ocurre en el citosol de la célula y es un proceso anaeróbico. Se dice que es anaeróbico porque no necesita del oxígeno. Puede estar presente el oxígeno o puede no estar presente, pero la glucólisis no necesita de este. ¿Cómo sucede? Aquí vemos una glucosa, son 6 átomos de carbono y entra al citosol de la célula y sufre una serie de reacciones químicas conocidas como glucólisis, donde finalmente la glucosa se rompe por la mitad, formando 2 moléculas, cada una de 3 carbonos, con el nombre de piruvato o ácido pirúvico. En el proceso de la glucólisis se han formado 2 moléculas de NAD reducido y 2 ATP. Entonces, recuérdalo, ¿qué ha sucedido en la glucólisis? La glucosa se ha roto. ¿Qué ha formado? 2 piruvato. ¿Qué más? 2 ATP y 2 NAD reducido. Listo, se acabó la glucólisis. Pero ¿qué pasa? Los 2 piruvatos que se han formado van a entrar a la mitocondria, siempre y cuando haya oxígeno, porque estamos hablando de la respiración celular aeróbica. Entonces, vamos a usar un poco nuestra imaginación. Imagínate que en lugar de ser los piruvato, fueran las piruvato. Imagínate que fueran 2 chicas llamadas piruvato, que acaban de enterarse que en la matriz mitocondrial hay una fiesta. Es la fiesta del ciclo de Krebs. Y ellas obviamente quieren ir a la fiesta de Krebs. Entonces, pero la tarjeta de invitación dice lo siguiente. A la fiesta de Krebs solamente pueden entrar las moléculas que tengan 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos tienen la piruvato? 3. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cada piruvato se descarboxila, es decir, cada piruvato va a perder carbono en forma de CO2. Entonces, cada piruvato pierde carbono en forma de CO2, entonces se liberan 2 CO2 y en ese proceso se forman 2 NAD reducidos. Entonces, ahora las piruvato han quedado convertidas en 2 moléculas de 2 carbonos cada una. ¿Cómo se llaman estas moléculas? Se llaman acetil. ¿Cómo es que se llaman? Acetil. Ahora las acetil ya están listas para ir a la fiesta del ciclo de Krebs. Pero no van a ir caminando, no. Tienen que ir en taxi. Así que en la matriz mitocondrial existe un carro, un taxista, que les va a llevar hasta el ciclo de Krebs. ¿Sabes cómo se llama ese taxista? La coenzima A. Entonces las acetil se unen a la coenzima A y ahora se llama acetilcoenzima A, acetil-CoA. La coenzima A transporta al grupo acetil hasta el ciclo de Krebs. Entonces, las 2 acetil
entran al ciclo de Krebs. ¿Por qué querían ir al ciclo de Krebs? Porque obviamente estaba en la puerta esperándoles el enamorado. ¿Cómo se llama? Oxaloacetato. Y tiene 4 carbonos, más 2 carbonos del acetil, se unen y forman la primera molécula, llamada citrato o ácido cítrico. Es por ese motivo que al ciclo de Krebs también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, porque la primera molécula que se forma es el ácido cítrico. Una vez formado el ácido cítrico, en el ciclo de Krebs van a ocurrir una serie de reacciones. En esas reacciones se va a regenerar al oxaloacetato. Pero durante esas reacciones se libera lo siguiente. Se liberan 4 CO2, 2 ATP, 2 FAT reducidos y 6 NAT reducidos, regenerando finalmente a los 2 oxaloacetatos. Una vez terminado el proceso, vamos a ver que tenemos de energía. ¿Cuánto de energía se ha producido en Krebs? Solo se han producido 2 ATP. Es casi la misma cantidad de energía que se ha producido en la glucólisis. Entonces nos preguntamos, ¿dónde vamos a producir más energía en la respiración celular? Pues la respuesta es simple. Esa gran cantidad de energía que produce la respiración sale de las crestas mitocondriales, en el proceso llamado transporte de electrones. ¿Cómo sucede? Recordarás que en todo el proceso se ha estado formando moléculas de NAD y FAT reducidas. Los NAD y FAT reducidos, que habían 2 NAD de la glucólisis, 2 NAD de la formación del acetil, 6 NAD del ciclo de Krebs y 2 FAT del ciclo de Krebs, todas estas moléculas reducidas van a dirigirse a las crestas mitocondriales, donde ocurrirá el transporte de electrones. Todos los NAD y FAT que se han formado hasta el momento van a ir a las crestas mitocondriales. ¿Qué es esto? Donde va a ocurrir el transporte de electrones. Recordamos, ¿cuántos NAD ya se han formado? Eran 2 de la glucólisis, más 2 del acetil, son 4, más 6 del ciclo de Krebs, serían 10. En total tenemos 10 NAD y 2 FAT. 10 más 2 son 12 moléculas reducidas. ¿Por qué reducidas? Porque tienen el hidrógeno o protón que han ido ganando en ese proceso. Entonces, los NAD y los FAT llegan a las crestas mitocondriales. Los NAD ingresan por una proteína transportadora que se llama flavin mononucleótido. Y en el flavin mononucleótido liberan sus electrones y pasan sus protones, que vienen a ser los hidrógenos, que van a ubicarse en este espacio llamado espacio intermembrana. Los electrones liberados salen saltando. ¿Por qué? ¿Por qué saltan? Porque son mucha energía, no pueden ser contenidos aquí, así que van a saltar a la siguiente proteína transportadora. Entonces, los electrones se liberan y saltan a la coenzima Q, saltan al citocromo B y C, al citocromo A1, A3 y salen liberados. Entonces, por eso es que se llama transporte de electrones. Salta, 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 pequeño electrón, listo. Mira, también sucede lo mismo con los electrones que provienen del FAT. Pero en este proceso, los NAD y los FAT han estado liberando protones o hidrógenos al espacio intermembrana. Estos protones le dan una carga positiva. Entonces, al ser tan positivos en este espacio intermembrana, ¿qué va a pasar? Los protones empiezan a rechazarse y quieren salir. Y van a buscar salir. ¿Por dónde van a salir los protones? Pues por aquí. Esta se llama la proteína ATPasa o ATP sintetasa. La ATPasa presenta un canal protónico, es decir, un canal por donde pueden pasar los protones o iones de hidrógeno. En ese sentido, los protones pasan, pasan y pasan. ¿Pero qué sucede? Sucede que la ATPasa estaba como dormida. En eso pasan los protones y la ATPasa se despierta, se activa. Y al activarse, la ATPasa empieza a producir 34 ATPs. 34 ATPs por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Ahora, ¿por qué produce tantos ATPs? Pues fácil, por cada NAD
que haya entrado al transporte, que haya liberado protones al transporte de electrones, se producen 3 ATPs. Y por cada FAT, 2 ATPs. ¿Cuántos NAT eran? Eran 10 NAT. ¿Cuántos FAT? 2. Entonces, eso nos explica los 34 ATPs. Los protones que pasan y los electrones que salieron también del transporte de electrones, todos ellos se unen al aceptor final de protones y electrones, que es el oxígeno. Y entonces, cuando se unen al oxígeno, se forma el producto final de la respiración celular, que es el agua. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuáles son los productos de la respiración celular aeróbica? Pues fácil, se ha producido 6 CO2, 6 moléculas de agua y 38 ATPs. ¿Por qué 38 ATPs? 34 ATPs de la cresta mitocondrial en el transporte de electrones, 2 ATPs del ciclo de Krebs serían 36 y 2 ATPs de la glucólisis serían 38 ATPs.